que se ve la primera noche de trabajo, como que no avanzaron mucho, ¿no? Y si viene a interrumpir un mexicano que yo conozco, pues vamos a trabajar menos. Lo que yo no entiendo es que tú siempre has sido bien rápida para trabajar. Pero esta vez... A ver, explícame, ¿qué estás haciendo aquí, Gabriel? Pues ayudar, ¿qué más? A ver, ¿y quién te dijo a ti que yo necesito que tú me ayudes? Pues nadie, pero para eso son los amigos de verdad, ¿no? Uno se anticipa al pedido de otro. Conmigo aquí no van a perder tiempo en pláticas. Yo me encargo de apurarte y así te vas más rápido a tu casa a descansar. Perdón. Si ese fuera el caso, habría contratado una cuadrilla. Pero no lo es, así que tranquilo. Pues ya asumí el cargo y la función, y la chamba también. Y a usted no le va a costar nada, fíjese nomás. Yo no voy a dejar a mi Griselda aquí de madrugada con usted. Y fíjese, tranquilo, que no le voy a cobrar ni un centavo extra. Es más, voy a seguir el trabajo muy de cerca. Y como dicen en la tele, pues caso cerrado. Entonces, Reinaldo va a pasar la noche con la mujer que tu hermana tanto odia. Mi amor, dijimos en el camino que no hablaríamos de ese tema. Pero es que es muy tentador. Sí, pero le prometimos a Reinaldo que no tocaríamos ese tema, mi amor. ¿Con tu hermana? ¿Pero por qué no lo podemos hablar entre tú y yo? A ver, yo lo veo muy claro. Al parecer esta mujer hace muy bien su trabajo y Reinaldo tiene una relación laboral con ella, nada más. Que al final termina siendo una relación. Esther, por favor, mi amor, no estarás insinuando que Reinaldo pueda tener o sentir una atracción por esa mujer. Dime tú. ¿Cómo? Júrame que estás completamente convencido de que él no puede sentir nada por ella. A ver, ¿por qué mejor no nos vamos a la cama y hablamos de nosotros, sí? Ah, lo niegas porque sabes que es posible. Mi amor, es horrible decirlo. Con una esposa como mi hermana, todo es posible. La otra noche ya hice un comentario ahí sobre esa mujer en donde la verdad estaba bastante cargada de celos. Y la verdad no lo entiendo porque ¿no se supone que dentro de poco van a celebrar la renovación de sus votos matrimoniales? Mi amor, ¿quién sabe? ¿Quién sabe de verdad que tal vez esa celebración sea un deseo de mi hermana, una necesidad, una manera de renovar su compromiso? Cosa que nosotros hacemos cada noche. ¿Ah, sí? Si llegas de puntitas a esta hora de la madrugada, es porque estabas de juerga, pájara loca. ¿Yo? ¿Acaso ves a otra pájara de casualidad aparte de ti? Yo también hago trabajos en mi casa y me quedan requete bien, ¿eh? Si no soy manco, como otros. Hazme el favor y devuélveme mis herramientas. Nunca he necesitado un asistente y no pienso comenzar ahora. Pero, ¿Me escuchaste? Griseldita. Y mucho menos un asistente que lo único que hace es estorbar. Griseldita. Vente. A ver, Gabriel, ¿me puedes decir de una buena vez qué es lo que quieres? Pues quedarme contigo, ¿qué más? De preferencia para el resto de nuestras vidas. Y no te hagas que no te has dado cuenta. Ay, mira, ¿sabes qué? Yo no soy una mujer Griselda, yo te quiero. Estoy loco por ti, mi alma. Y eso lo sabes muy bien. Pero lo que en realidad me tiene mal es que me estoy muriendo de celos por culpa del baboso este. Perdón, no quisiera interrumpir, pero este tipo de trabajos tiene horario para culminarlo. Imagínense que mañana los clientes tienen que entrar al restaurante y el restaurante tiene que estar limpio. Así que si no le importa, Griselda, podríamos continuar con el trabajo. Sí, no solamente podríamos, debemos continuar con el trabajo, porque yo vine aquí a trabajar, no a estar escuchando tonterías. Es cierto. Muchas gracias. Ya escuchó a Griselda. Y no necesita ningún ayudante. Me promete que no le va a faltar el respeto a Griselda. A ver, ¿usted por quién me toma? No soy ningún patán. Soy un hombre respetuoso, educado y sobre todo soy un hombre casado. A veces esos son los peores. En eso sí tiene razón, pero no es mi caso. Mi relación con Griselda es estrictamente profesional y no pretendo que sea de otra manera. Incluso estando los dos solos. En un restaurante vacío y a horas cada vez más altas de la madrugada. Ay, por favor, no necesito ese tipo de excusas para conquistar o acercarme a una mujer. Ante todo, soy un caballero.
Ojos vemos, corazones no sabemos. Está bien. Si es así, entonces acepto su palabra y me voy. Ah, pero una cosa sí le digo, ¿eh? Puede estar con los ojos bien abiertos. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Ay, ya quisiera yo haber estado en una fiesta con un modelito muy a la moda, un machote a mi lado. Siéntate, criatura ridícula, y dime de dónde vienes. ¿Ahí de mi casa? ¿De dónde si no? Son las pocas horas que tengo para acomodar mi hogar, mi dulce hogar. ¿Y qué hace tu sobrina? ¿Te observa y te aplaude? Ay, no, la pobre, mi reina del Nilo, si no tiene tiempo para nada. Mire, entre los estudios de la universidad y un trabajo que tiene en cierto restaurante finísimo y buenísimo de la ciudad. Reinaldo me dijo que se está revelando como una buena profesional. ¿Y se puede saber qué es lo que te hace tan feliz en ese restaurante? El dueño. ¿Cómo? Sí, Daniel. Es que mira, el señor Reinaldo es un sol. ¿Qué te digo? El señor Reinaldo no es un sol. El señor Reinaldo es la luna, las estrellas. No. A ver, espérate, Vanessa. Sí sabes que el señor Reinaldo es el papá de tu mejor amiga, ¿no? Sí. Y que ese señor está casado con una señora que es una víbora rencorosa y peligrosa, ¿verdad? Sí, pobrecito que esté casado con una víbora, ¿sabes? Porque la verdad él se merece algo muchísimo mejor, Daniel. Vanessa, ¿te está pasando algo con ese señor? ¿En serio? Ay, Daniel. La verdad es que no me está pasando algo con el señor. Me pasa de todo. De todo, Daniel. Pero mira, te callas, porque te lo juro que te mato. ¿Eh? Vanessa aprende rápido. Parece estar haciendo un buen trabajo en este periodo inicial. Ay, ¿y qué es lo que la sagaz de Alejandría piensa al respecto? Si no fuera así, ya hubiese sido despedida por incompetente para trabajar en cierto restaurante famosísimo, elegantísimo, cuya dueña de casualidad... ¿A qué no adivinas quién es? Ay, la persona que más amo en la faz de la tierra. Ay, vaca sagrada. Mientras más me pateas, más te venero. ¡Qué locura, qué locura! No entiendo. Habiendo tantas mujeres hermosas por ahí, bien vestidas, maquilladas, peinadas, ¿qué pudo haber visto ese hombre en mí para encapricharse así, de esa manera? Pues quizás Gabriel no ve lo mismo que ves tú al mirarte al espejo. Quizás él no está viendo una gorra, un overol, quizás él está viendo mucho más allá. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues una mujer valiente, digna, muy digna y honesta. Bueno, la manera como lo dice suena muy bonito, pero yo soy como soy, pues porque la vida me ha hecho así. No he tenido otra opción. No, en eso sí no estoy de acuerdo. Mira, la vida nos llena de retos, de obstáculos, pero cada quien elige cómo sortearlos. Eso es lo que nos define cómo somos. Y tú no bajas la cabeza ante nadie, no te rindes, eres lo que Gabriel ve, una mujer increíble. ¿Y usted? ¿Usted me ve de la misma manera? Claro que sí. Claro que sí, porque tú eres así. ¿Cómo decírtelo? No sé cómo. No sabes cuánto te admiro. Ay. Porque yo jamás me había Gracias. sentido igual. Por nada. Uy, mira. Porque tú eres mi sueño hecho realidad.